Hola, en el video pasado estábamos viendo la definición de ideal. Entonces, un ideal es un subconjunto de un álgebra sobre un campo K que satisface con estas condiciones, que si el 0 está, que el 0 debe estar en el ideal, que si está 2 está la suma, si está 1 está su inverso multiplicativo, es decir, es un subgrupo con las operaciones de suma, con la operación de suma, y además se tiene que para todo x en A y todo y en I, se tiene que x por y está en I. Este es en el caso de que sea un ideal izquierdo. En el caso de ideal derecho es similar y en el caso de un ideal es que sea izquierdo y derecho. ¿Está bien? Entonces estamos viendo este concepto y este concepto en realidad se puede definir en una estructura que se llama anillo, donde solamente hay suma y multiplicación, pero nosotros lo estamos utilizando en el contexto de álgebras porque estamos en el curso de álgebras de Banach. Entonces habíamos definido el cociente como el conjunto de las clases de equivalencia, donde la relación estaba dada de esta forma. Dos elementos van a estar relacionados si su diferencia cae en i. Entonces era el conjunto cociente. A este conjunto cociente le habíamos dado una operación de suma, multiplicación por escalar y una multiplicación. Y vimos que además si tiene unidad, también el cociente tiene una unidad. Entonces el conjunto cociente con estas operaciones será un álgebra. Y además podríamos ver que es una álgebra normada, donde la norma se da de esta forma. La norma de la clase de x se define de esta manera, que al final es esta cosa. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo. Y entonces demostramos también que con esa norma, si es una álgebra normada, entonces el conjunto cociente, los elementos del conjunto cociente también van a satisfacer la condición de ser una álgebra normada. Y entonces, en conclusión, si yo tengo un ideal y habíamos dicho que era cerrado para que fuera una norma, entonces esta es una álgebra normada. Si tiene unidad, es una álgebra normada con unidad. Y además, que ya no vamos a hacer eso, se les va a quedar a ustedes de tarea moral, es que si la álgebra es Banach, entonces el cociente también es una álgebra de Banach. O sea, si es completa, el cociente también es completa. ¿Está bien? Bueno, y además, si la álgebra fuera conmutativa, entonces también el conjunto cociente es una álgebra de Banach conmutativa. Pero bueno, eso lo vamos a notar después. Ok, entonces hoy vamos a ver un concepto que está relacionado con las álgebras de Banach y es muy importante para estudiar. ¿Se acuerdan que nosotros estamos estudiando el conjunto de caracteres y caracteres continuos? Entonces va a ser el concepto de ideal máximo. Entonces le voy a poner por aquí la definición. Sea A un álgebra sobre un campo C. Un campo K, perdón. Que puede ser R o C. ¿Está bien? Entonces decimos que M, subconjunto de A, un ideal. Y recuerden que cuando me digo ideal me refiero a ideal bilateral. Lo pongo aquí, entre comillas. O sea, es izquierdo y derecho. Decimos que M subconjunto de A es un ideal máximo. Es un ideal máximo. En inglés lo pueden encontrar como maximal ideal. Si pasa que, primero, debe de ser distinto del total. O sea, los ideales máximos no son el total. Entonces, si M es distinto de A y no existe J ideal bilateral, vamos a poner nada más así, ideal, ya entendemos que es bilateral, ideal de A, perdón, tal que cumple con lo siguiente, tal que M es un subconjunto propio de J y J es un subconjunto propio de A. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los ideales máximos son aquellos elementos maximales en el conjunto de todos los ideales, o en la clase de todos los ideales, que son elementos máximos. Es decir,
no puede haber ideales por arriba de M que sean distintos de M y que sean distintos de A. O sea, los únicos que pueden ser ideales y que estén por arriba de M son el o el total. ¿Está bien? Entonces, este concepto vamos a estudiarlo hoy. Vamos a ver varias propiedades que cumplen el conjunto cociente cuando yo lo considero con un ideal maximal. Digo, con un ideal máximo. Esto de ideal máximo e ideal maximal es un rollo que se discute. El nombre, cuál es el que se le debe poner. Formalmente tendría que ser ideal maximal, pero parece ser que en el español no existe el maximal. Esto es como más de una frase en inglés. Entonces se le queda el máximo. Entonces tengan cuidado porque ideal máximo uno puede entender como que es un elemento máximo. Y nosotros elemento máximo y mínimo lo entendemos de otra manera, ¿no? El máximo es un elemento del conjunto que es mayor o igual que todos. ¿Está bien? Pero no nos dice con su relación con respecto a si hay otro por arriba. Entonces tengan cuidado. Cuando estamos diciendo que ideal máximo se refiere a maximal. ¿Está bien? Entonces, pero así se acostumbra en la teoría a decirle a los ideales de esta forma. Entonces, pues tengan cuidado. Me estoy refiriendo a máxima. Máxima la ideal. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa con los cocientes, con los espacios cocientes o las álgebras cocientes cuando agarro un ideal máximo. ¿Está bien? Y vamos a ver la relación que existe con los caracteres con los ideales máximos. Básicamente vamos a ver que un carácter define un ideal máximo y al revés, un ideal máximo define un carácter en álgebras de Banach conmutativas. Entonces aquí le vamos a meter además la hipótesis todavía de que la álgebra sea conmutativa, que iba a ser necesaria. Ok, que no la hemos venido diciendo. Bueno, entonces una observación. Tenemos lo siguiente. Observación. Entonces, sea A un álgebra sobre K. Sobre un campo K. R o C, que son los clásicos. ¿Está bien? Si M, su conjunto propio, es un ideal máximo, bueno, vamos a ponerlo así, mejor así sin este, coma. M es un M subconjunto de A ideal. Recuerden que estamos diciendo ideal bilateral. Es un ideal máximo. Máximo. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Para todo J subconjunto de A ideal. Tal que M está contenido en J y está contenido en A. Se tiene que M pues es igual a J o J es igual a A. Entonces muchas veces es mejor ver así la definición. Entonces decimos que M es un M subconjunto propio de A. Es un ideal máximo. Si cada vez que dan un ideal que cumpla con esta condición, entonces debe de ser M igual a J o J igual a A. En realidad pues es fácil verificar la equivalencia, ¿no? Porque si fuera un ideal maximal con la definición y diéramos un ideal que hace esto y supusiéramos por ejemplo que J es distinto de A, entonces no podemos tener que J sea igual a M porque aquí no se puede. Entonces debe ser este M M igual a J. Entonces debemos tener esto. ¿Está bien? Y al revés, si tuviéramos esto de acá, pues debe cumplirse de esto de acá. Porque si no fuera cierto esto de acá, entonces existiría, si no fuera máximo, existiría un J ideal de A que cumple con esas cosas. Pero pues precisamente estamos viendo que sean iguales, entonces ninguna de las dos se cumple. ¿Está bien? Entonces a veces es más cómodo trabajar con esta equivalencia. M es un ideal máximo. Si cada vez que doy un ideal que sea mayor que M, que contenga M y que contenga M, entonces M es igual a J o J es igual al total. ¿Está bien? Ok.
Entonces, ¿cuáles son las propiedades que a nosotros nos interesan de los ideales máximos? Entonces, la primera proposición es una proposición pues curiosa que nos dice lo siguiente. Entonces, proposición. Entonces, aquí ya vamos a asumir que son álgebras normadas y recuerden, cada vez que nosotros asumimos que son álgebras normadas o álgebras de Banach, ya las estamos pensando sobre los números complejos. Sea A un álgebra de Banach. Un álgebra de Banach. ¿Está bien? Con unidad E. Con unidad E. Entonces, si I es un ideal máximo, ¿sí? Si es un ideal máximo, entonces automáticamente los ideales máximos son cerrados. Entonces, I es cerrado, es un subconjunto cerrado. Entonces, en todas las álgebras de Banach, los ideales máximos de entrada van a ser cerrados. Eso quiere decir que en las álgebras de Banach, yo voy a poder considerar para ideales máximos el conjunto cociente. ¿Está bien? El conjunto A módulo I. Bueno, vamos a ponerlo mejor A módulo M. Perdón, vamos a ponerlo como M, porque así lo definimos, ¿no? Para que se entienda como que sea máximo. Entonces, fíjense. Entonces vamos a dar la demostración. Entonces, sea M, su conjunto propiedad ideal máximo. Entonces, yo lo que afirmo es que I intersección el conjunto de elementos invertibles debe de ser vacío. Afirmamos que M intersección G de A debe de ser vacío. Porque si fuera distinto del vacío, ¿qué tendríamos? Fíjense. Si existe X0 en M intersección G de A, bueno, entonces X0 está en M y X0 está en G de A. Es un elemento invertible. ¿Está bien? Entonces, pues existe su inverso multiplicativo. Existe X0 en la menos 1 en A, tal que X0 por X0 a la menos 1 es igual a X0 a la menos 1 por X0 es igual a E. ¿Está bien? Pero observen que como es un ideal en particular, como X0 está en M, pues es un ideal izquierdo o ideal derecho. Entonces cuando yo lo multiplique, esto de aquí va a estar en E. Entonces, en M, perdón, entonces este debe de estar en M, porque es un ideal. Vamos a poner aquí. Pues M es un ideal. Aquí ni siquiera necesito que sea máximo, aquí nada más por ser un ideal. ¿Está bien? Entonces, si el ideal tiene a la unidad, es fácil ver, se puede ver que ya todo el total pues va a ser igual a M, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier A en A pues se escribe como A por E y entonces esto estaría en M para todo A en A en este caso. Pero esto no puede ser, esto es una contradicción porque los ideales máximos para empezar son subconjuntos propios, entonces no puede ser que sea igual a M. Entonces sí es cierto de que M intersección G de A es igual al vacío. Entonces, bueno, lo ponemos aquí. Por tanto, sí es cierto que M intersección los invertibles es igual al vacío. Ok, entonces si la intersección con los invertibles es igual al vacío, entonces pues vamos a tener que el ideal M va a estar contenido en el complemento A menos G de A. ¿Está bien?
porque pues está contenido, la intersección con GDA es vacía. ¿Está bien? Entonces cuando yo lo cierre, la cerradura va a estar contenida en A menos G cerradura, pero recuerden que en las álgebras de Banach el GDA es abierto. Entonces aquí GDA, el conjunto de elementos invertibles en las álgebras de Banach, es un conjunto abierto. Entonces nos queda que A menos GDA pues es A menos GDA. ¿Está bien? Y entonces, pues, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente, si la volvemos a ver como intersección, tenemos que la cerradura de M está contenida en el complemento de GDA. Entonces, M cerradura, intersección GDA, pues tiene que ser igual al vacío. ¿Sí? Y bueno, entonces, además, ¿qué tenemos? Fíjense. Entonces, además, tenemos que, pues, I cerradura, M cerradura debe de ser distinto de A. ¿Sí? Porque si fuera igual a A, bueno, de aquí se debe deducir, fíjense. Vamos a ponerle mejor así. De aquí tenemos que M cerradura debe de ser igual a A. Está, perdón, distinto de A. Porque si M cerradura fuera igual a A, entonces si yo como tengo que la intersección con los invertibles es vacío, entonces tendría yo que A intersección, usando esto de acá, A intersección G de A, pues es igual al vacío, entonces llegaría a que G de A, pues los elementos invertibles es vacío. Y esta es una contradicción, porque por lo menos la unidad siempre está en G de A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que I está contenido claramente en su cerradura, pero la cerradura está contenida siempre en A. Entonces, ya vimos, perdón, que no es I, es M, perdón. Es M, esperen. Entonces, M está contenido en M cerradura y M cerradura está contenido en A. Esto lo tenemos siempre, ¿está bien? Pero fíjense, ya demostramos que M no puede ser A. M cerradura no puede ser A. Y entonces, por la equivalencia que dijimos acá de los ideales máximos, si tengo yo una relación así es porque se da una de estas dos. Pero ya vimos que no se da esta, entonces debe dar la primera. Entonces, como M es máximo, tenemos que M cerradura es igual a M. Y ya está. Entonces, todos los ideales máximos en álgebras de Banach con unidad deben de ser conjuntos cerrados. Entonces, más adelante vamos a ver que se puede considerar el conjunto cociente para ideales máximos, porque ya automáticamente son cerrados. Bueno, aquí tenemos este resultado cuando el álgebra es Banach y con unidad. ¿Qué se puede decir de los ideales máximos solamente en álgebras normadas? Entonces ahí se puede decir algo más, pero tenemos que agregarle la hipótesis de conmutativo. Entonces se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hablado mucho de la hipótesis de conmutativo, pero aquí empiezan a surgir resultados donde la conmutatividad pues resulta importante, resulta que no la podemos descartar porque si no, no vamos a poder escribir los resultados. Entonces el primero de ellos, vamos a ver, es el siguiente. Entonces, proposición. Entonces fíjense, ¿qué pasa con los ideales máximos cuando tengo yo una álgebra solamente normada? Entonces, sea A una álgebra normada, fíjense, conmutativa
y con unidad, conmutativa y con unidad E. ¿Sí? Entonces, punto. Si M es un ideal máximo y cerrado, aquí le voy a agregar máximo y cerrado, se dan cuenta que le estoy agregando. Ya no voy a tener lo cerrado del caso de Banach. Si es un ideal máximo y cerrado, entonces lo que podemos decir es que la dimensión de su conjunto cociente a módulo I va a ser igual a 1. ¿Está bien? Entonces esto va a ser importante. Más adelante, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el cociente, pues básicamente es como si fuera algo de dimensión 1. ¿Está bien? En este caso, cuando la dimensión del módulo cociente es igual a 1, se dice que el ideal I tiene codimensión 1. Es decir, I es M, perdón. Y aquí también es M. Es decir, M, usualmente cuando la dimensión del cociente es 1, se dice que M tiene codimensión 1. ¿Sí? Donde entendemos la codimensión como la dimensión del cociente. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué pasa eso de ahí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en clases pasadas habíamos visto el resultado de Gelfand-Mazur, que nos dice más o menos esto. Sea A una álgebra normada con unidad, tal que para cualquier elemento distinto de 0 se tiene que existir su inverso, entonces A es isométricamente isomorfa a C. Y de hecho vimos que en realidad aquí nos estamos abusando porque este resultado es cierto cuando es Banach, pero cuando es álgebra normada podemos decir que vimos que sí se puede ver que, aunque no es isométricamente isomorfo, por lo menos podemos decir que si A es una álgebra normada, en que cada elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, entonces A es isomorfa a C. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a demostrar que para cualquier elemento del cociente se tiene que hay un inverso multiplicativo. Y entonces por el teorema de Banach-Mazur vamos a tener que el cociente es isomorfo en este caso a un campo. Y como estamos, que es C, y como el campo lo estamos considerando sobre el mismo, C sobre C, entonces la dimensión tiene que ser 1. Recuerden que también aquí nosotros estamos hablando de álgebras sobre los números complejos, ¿está bien? Entonces, bueno, entonces sabemos, por lo dicho en la clase pasada, que A módulo M, con su norma del cociente, con la norma M, de entrada es una álgebra normada. Es un álgebra normada. ¿Está bien? Ok, entonces, fíjense, voy a dar un... ¿Y quién es A módulo M? A módulo M, pues es el conjunto de las clases de X, tal que X está en A. Todas las clases, ¿no? Entonces voy a dar una clase distinta del 0. Entonces, sea X, la clase de X en A módulo M, tal que X es distinta de la clase del 0. Recuerden que la clase del 0, ¿quién es la clase del 0? Es el total. ¿Está bien? El elemento 0 del conjunto cociente pues es el total. ¿Está bien? Entonces lo que estoy viendo es una clase que es distinta del total. Ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para demostrar que tiene un inverso multiplicativo? Entonces, fíjense, tomemos el siguiente ideal, sea M más X por A, el siguiente conjunto, que serían los conjuntos M más X por A, tal que A
está, espérenme, son los m más x por a. No, estoy mal. Chin. Perdón, son los, aquí lo puse mal, son los m más x por a, tal que a está en a. Entonces defino este conjunto. M más x por a, donde a está en a. Recuerden que aquí, como el álgebra es conmutativa, aquí lo puedo poner como a por x o x por a. Como es conmutativo, aquí puede variar. ¿Está bien? Entonces afirmo que este es un ideal. Es un ideal de a. Entonces vamos a ver. Primero, ¿por qué es un ideal? El 0 está acá. ¿Por qué? El 0 se puede escribir como 0 más x por 0. ¿Está bien? Porque esto es 0. El 0 está en el ideal m. Ah, perdón, aquí se me pasó. Lo escribo bien. Tal que m está en m y a está en a. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vamos a demostrar es que es un ideal. Entonces, el 0 se puede escribir como 0 más x por 0, porque el 0 pues está en el ideal, en m, y aquí pues yo puedo escoger el vector 0 y me queda esto. Entonces, el 0 está en m más x por a. Ahí está. 2i. Está la suma, ¿no? Si yo agarro x, y ¿cómo le pongo? Vamos a ponerle así. Si m1 más x por a1, coma, m2 más x por a2, si ambos están en, vamos a ponerle son elementos de m más x por a. Entonces, ¿qué pasa con la suma? Entonces, fíjense, cuando lo sumo, m más x por a1 más m2 por x más a2, pues esto, ¿cómo lo puedo poner? Esto es igual a m1 más m2 más, y estos de aquí, factorizo el x, me queda x por a1 más a2, y entonces este de aquí está pues, claramente en m más x por a. 3i también se cumple lo del inverso, porque si yo agarro es m más x por a, un elemento en m más x por a, en este conjunto, entonces, pues, ¿quién es el inverso? Menos m más x por a, pues es menos m más x por menos a. Y como m es un ideal, este está en m y este está en a, entonces esto está en m más x por a. Y ya, finalmente también se cumple la de los productos, porque fíjense, si yo tengo, vamos a ponerle, ¿cómo le pongo? Si m más x por a está aquí en el conjunto que quiero ver que es un ideal, y además tengo yo, vamos a ponerle un y, cualquier otro elemento en a. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago m más x por a por y? Cuando yo lo multiplico, digamos, por la izquierda. Entonces esto me va a quedar y por m más y por x por a. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero pues esto lo puedo poner como y por m, y aquí es importante lo conmutativo, porque si se dan cuenta, como el álgebra es conmutativa, entonces aquí puedo poner el x y aquí puedo poner y por a. Entonces, como es un ideal, esto está en m, este está en a, y entonces aquí le voy a poner, observación, esto es por lo conmutativo. Y entonces esto va a estar siempre en am más x por a. Análogamente se prueba la otra. Entonces, análogamente, si m, vamos a ponerle así, análogamente m más x por a por y, pues va a estar en
¿dónde? En M más X por A. ¿Está bien? Sí, entonces pues ya tenemos que M más X por A es un ideal de A. ¿Está bien? Entonces, sí es cierto, vamos a poner así, por tanto, M más X por A es un ideal bilateral de A. ¿Está bien? Pero fíjense, además no puede ser igual a A. Además, M más X por A tiene que ser distinto de A. ¿Por qué? Porque si fuera igual a si pasara que M más X por A fuera igual a A, entonces, fíjense, aquí en particular está el 0 más X por la unidad, pero esto es X. Entonces yo tendría que este está en A. ¿Está bien? Entonces yo tendría que la clase de X, como X está en A, perdón, no. No, espérenme. No, me equivoqué. Lo que quiero demostrar es que es un ideal y además quiero ver que es distinto de M. Exacto, esto es lo que quiero ver. Además, este es distinto de M. Esto es lo que quiero ver. Porque si pasara que fuera igual a M, si este fuera igual a M, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que este es un elemento de acá. Entonces estaría en M. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el elemento arbitrario que me tomé de las clases, tendríamos que, como está en M, su clase de X es igual a la clase del 0. ¿No? Entonces, pues esto es una contradicción. ¿Sí? Entonces, pues no puede ser porque lo agarré distinto del 0. Ok, entonces, pues ya tenemos, vamos a subrayarlo para que lo vean. Entonces ya tenemos que este es un ideal de A, que además es distinto de M. Pero fíjense, M está contenido en M más, y aquí es propiamente, en M más X por A. Porque si se dan cuenta, este, pues en particular contiene este. Porque cualquier M lo puedo escribir como M más X por 0. ¿Está bien? Entonces, pues ese está ahí. Pero este es un subconjunto de M. ¿Está bien? De A, perdón, aquí de A. Entonces, como A es máximo, como M es máximo, entonces, ¿qué debe de pasar? Como es distinto de M, porque ya lo dijimos acá, entonces M tiene que ser igual, no, perdón, M más X por A tiene que ser igual a A. Debe ser el total. ¿Está bien? Y entonces, fíjense, el total tiene la unidad. Como E tiene a la unidad, entonces E debe de estar acá. E debe de estar en M más X por A. Y entonces existe un M0. Vamos a ponerle... déjenme ver si le pongo esto. Sí, vamos a ver, existe un M0 y existe un A0 en A, tal que E es igual a M0 más X por A0. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo las clases de equivalencia de todo esto, entonces me va a quedar que M0 más X0 es igual, las clases, pues es igual a la clase de M0 más la clase de X0 es igual a la clase de E. ¿Está bien? Pero, ¿quién es? A ver, espérenme. Es que me pasó aquí. No, me falló acá. Vamos a escribirlo bien. Vamos a tener que M más X por A0
es igual a E. Entonces si tomo las clases me va a quedar esto. Entonces me va a quedar que la clase de M0 más X por la clase de A0 debe ser la clase de E. Entonces pues voy a tener, esta es la clase del 0, porque este M0 está en M. ¿Está bien? Ah, no le puse. M0 está en M. Entonces me va a quedar que 0 más la clase de esto es igual a E. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, estos los puedo separar. Entonces me va a quedar clase de X por clase de A0 es igual a E. Pero el álgebra de nueva cuenta es conmutativa. Entonces esto nos queda que es A0 por la clase de X. Y entonces, X a la menos 1, su elemento invertible de esto, pues es precisamente A0, la clase de A0. Y entonces tenemos que cualquier elemento, lo voy a subrayar en verde para que lo vean. Agarramos un elemento distinto de 0, ¿sí? Y llegamos, vamos a quitarle esto para que no se vea tan confuso. Entonces agarramos un elemento distinto de 0 en las clases y llegamos a que tiene su inverso, este de acá, y es cualquier elemento distinto de 0. Y entonces, por el teorema de Gelfand-Mazur, por el teorema de Gelfand-Mazur, se tiene que el cociente A módulo M es una álgebra normada. Esta es isomorfa AC. Entonces, como la dimensión se conserva bajo isomorfismos, pues esto es la dimensión de C. Y recuerden, aquí estoy viendo a C como campo sobre el mismo. ¿Está bien? Esto es como si fuera un campo. Entonces, esto tiene dimensión 1. ¿Está bien? Entonces, pues ya. Entonces, M es de codimensión 1, que es lo que quería probar, ¿no? Que es lo que dijimos que era el resultado. Entonces, lo que podemos decir en las álgebras normadas, conmutativas y con unidad, es que si M es un ideal máximo y cerrado, o sea, ambos, porque para que podamos tomar el cociente, entonces la dimensión de A módulo M pues es igual a 1. ¿Está bien? Y si se dan cuenta, si lo juntamos con el otro resultado, pues diría lo mismo. Si yo tengo un álgebra de Banach, aquí, todos los ideales máximos también tienen codimensión 1 porque son cerrados. Y entonces por el anterior, el cociente también tiene dimensión 1. Entonces lo voy a poner nada más como corolario, pero le voy a agregar conmutativa, ¿no? Entonces, vamos a ponerle por acá, corolario. Si A con su norma es un álgebra de Banach conmutativa y con unidad E, vamos a poner mejor sea A un álgebra de Banach conmutativa y con unidad E, punto. Si M es un ideal máximo, entonces la codimensión de M es 1, es decir, la dimensión del cociente es precisamente 1. A módulo M pues es igual, espérame, A módulo M es igual a 1. ¿Está bien?
Y es inmediato, ¿no? Porque si A es una álgebra de Banach conmutativa con unidad, entonces la demostración que hicimos vale que nos dice que la dimensión del cociente es 1. ¿Sí? Porque bueno, ahí todos los ideales máximos aquí son cerrados y la demostración que hicimos vale lo mismo para esto. Todos los elementos aquí del cociente tienen un elemento invertible. Entonces, por el teorema de Gelfand-Mazur, el cociente es isomorfo aquí también. El cociente ambos WM es isomorfo así. De hecho, aquí es isométrico. En este caso. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces ya tenemos otro resultado sobre álgebras de Banach. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los siguientes videos? Es qué relación existen. Ahora sí, vamos a ver qué relación existe entre los elementos de M gato de A y, bueno, en álgebras de Banach, esto vimos que era esto, y los elementos, los ideales máximos, los ideales máximos. Entonces lo que vamos a ver es que si yo doy F un elemento, el M gato de A, que es igual a M de A, y aquí entonces tengo esto, entonces su kernel, si le llamamos M igual al kernel de F, es un ideal máximo. Es un ideal. Es un ideal máximo. ¿Está bien? Entonces todos los elementos del M gato de A, todos los caracteres, que son los funcionales lineales multiplicativos y funcionales lineales multiplicativos y continuos, en el caso de álgebras de Banach, entonces es un ideal máximo el kernel. ¿Sí? Entonces recuerden aquí, esto es cuando A es Banach. Es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Entonces, y al revés, si A, aquí es importante, si A es conmutativa, es álgebra de Banach conmutativa, con unidad, claro. Y M es un ideal propio, bueno, es un ideal máximo, es un ideal máximo. Entonces lo que vamos a ver es que M va a ser igual al kernel de algún F0 para algún F0 en los caracteres. ¿Está bien? Entonces esa es la relación. Entonces se dan cuenta, todos los caracteres en realidad determinan ideales máximos y los ideales máximos determinan caracteres. Entonces por eso es que al espacio M gato de A veces se le suele llamar el M gato de A se le conoce como el espacio de los ideales máximos. ¿Está bien? De aquí viene el nombre. Pero aquí le vamos a agregar la hipótesis importante que nos dice que es conmutativa. Entonces esto se vale siempre y cuando tengamos que el álgebra de Banach es conmutativa. Y entonces aquí pues descartamos todavía mucho el estudio de algunas álgebras de Banach. Por ejemplo, todas las álgebras de Banach que son matrices ya no funcionan en esta teoría porque no son conmutativas. Todas las álgebras de operadores también, esas no son conmutativas, entonces se descarta. Entonces todo lo que ya no sea conmutativo en esta parte ya no entra como ejemplos de la teoría. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero eso lo vemos en el siguiente video. Nos vemos.